La Primera Guerra Mundial, el conflicto que cambió al mundo para siempre. La llamaron la Gran Guerra, un conflicto que comenzó con un disparo en una ciudad olvidada de Europa y terminó arrastrando a casi todo el mundo a una pesadilla de sangre, acero y fuego. La Primera Guerra Mundial no solo cambió fronteras, cambió la manera en que entendemos la guerra, la política y hasta la vida misma. Pero, ¿qué fuerzas ocultas movieron los hilos detrás de esta carnicería? ¿Fue solo el resultado de un asesinato político? ¿O había intereses mucho más profundos que aún hoy siguen marcando nuestra historia? Las brasas que esperaban el incendio. A comienzos del siglo XX, Europa parecía un polvorín. Los imperios competían por colonias, mercados y poder. Francia aún guardaba rencor contra Alemania desde 1871. Rusia quería proteger a los pueblos eslavos. Inglaterra buscaba mantener su supremacía marítima. Alemania, un imperio joven y ambicioso, deseaba expandirse. Las alianzas eran como cadenas invisibles que arrastraban a unos y otros. La Triple Entente contra la Triple Alianza. Todos preparados, todos vigilando, todos listos, como si la guerra fuera inevitable. Y entonces llegó el disparo. Gabrielo Princip asesinó al archiduque Francisco Fernando. El hecho fue presentado como el inicio del desastre. Pero muchos creen que aquel evento fue solo la excusa perfecta, porque los planes de guerra ya estaban escritos mucho antes de que sonara el primer disparo. El infierno mecanizado. Lo que comenzó como una guerra rápida se transformó en un infierno inmóvil. Trincheras que se extendían por cientos de kilómetros, barro hasta las rodillas, soldados rodeados de ratas y enfermedades. Las nuevas armas multiplicaban la muerte, ametralladoras capaces de derribar a cientos en minutos, gases venenosos que derretían los pulmones, lanzallamas, tanques y aviones. Y el hombre había puesto toda su inteligencia al servicio de la destrucción. Más de 16 millones de muertos, decenas de millones de heridos y mutilados, jóvenes que jamás volverían a ver la luz del sol, familias enteras destruidas, una generación entera perdida en el barro. El juego de los poderosos. Detrás del ruido de las bombas había un silencio inquietante, el de las oficinas de banqueros, industriales y gobiernos que nunca pisaron una trinchera. Mientras los soldados morían, las fábricas de armas y municiones trabajaban a toda máquina. El dinero fluía, el negocio de la guerra jamás se detuvo. Familias financieras de Europa y Estados Unidos financiaban a ambos bandos. Empresas petroleras se enriquecían con el combustible para aviones y tanques. Industrias químicas perfeccionaban armas letales a costa de miles de vidas humanas. ¿La guerra fue un accidente o fue en realidad un experimento a escala global? Una forma de reordenar el poder económico y político del planeta. El papel de Estados Unidos. En 1917, Estados Unidos entró en la guerra. Oficialmente lo hizo tras el hundimiento del Lusitania y la interceptación del llamado telegrama Zimmerman. Pero muchos sostienen que la entrada estadounidense fue una jugada estratégica, más política que moral. La guerra le permitió a Estados Unidos emerger como potencia mundial. Pasó de ser un país aislado a convertirse en el árbitro del futuro. Mientras Europa quedaba devastada, ellos crecían económicamente como nunca antes. Algunos dicen que aquel fue el verdadero inicio del siglo americano. Un proyecto de dominación global que aún seguimos viviendo. El final que no fue el final. En 1918, Alemania se rindió. El Tratado de Versalles fue firmado. Oficialmente, la paz. Pero en realidad, el principio de algo mucho peor. El tratado humilló al pueblo alemán, arruinó su economía y sembró un resentimiento profundo. Ese resentimiento se transformaría en el caldo de cultivo perfecto para un nuevo monstruo, el nazismo. La Primera Guerra Mundial fue llamada la guerra para terminar con todas las guerras, pero en verdad fue el preludio de la más sangrienta de todas. El legado oculto. Más de un siglo después seguimos viviendo bajo su sombra. La Primera Guerra Mundial cambió las fronteras, derrumbó imperios, dio inicio a la guerra tecnológica y abrió las puertas a la manipulación masiva de la economía y la política. Y la pregunta sigue en el aire. ¿Fue un accidente histórico? ¿O fue el resultado de intereses ocultos, de planes diseñados en salones oscuros, lejos del barro y la sangre de las trincheras?
La Primera Guerra Mundial fue el inicio de una nueva era. Una era donde los ejércitos se convirtieron en máquinas, donde la economía se mezcló con la sangre y donde el destino del mundo comenzó a ser decidido por intereses ocultos. ¿Y tú, qué piensas? ¿La Gran Guerra fue el resultado de ambiciones descontroladas o fue el plan perfecto de los que siempre se esconden detrás del telón? Si quieres seguir descubriendo los secretos de la historia, suscríbete a Mente Oculta, deja tu comentario y comparte este video. Porque recuerda, lo que sabemos es solo la superficie. Lo que no sabemos sigue oculto.